Ahí estamos, queridos compañeros, queridas compañeras, lectores de Diario Liberarse. Tuvimos algún problema técnico que cortó la transmisión, pero bueno, acá estamos de nuevo. Solidarios con la lucha de la enseñanza, la heroica lucha que viene librando la enseñanza en la defensa del derecho de todas y todos a una educación de calidad. La heroica lucha que viene librando la enseñanza en defensa de la autonomía y el cogobierno como concepción, como método de construcción de una enseñanza soberana hacia un país autodeterminado y libre. En la producción de conocimiento e investigación, en la práctica una docencia que enseña a pensar, que forme en la iniciativa, en la construcción de unidad y de espíritu solidario y colectivo. Y no que prolongue la visión del hombre como lobo del hombre, la filosofía de la miseria. La filosofía de la cela tuya, de la escalera, del oportunismo. Para reafirmar y prolongar un sistema profundamente injusto, como el que vivimos. Los aportes de los grandes maestros, como Julio Castro y tantos, iban en ese sentido. Para riqueza y fertilidad de una enseñanza que resguarde grandes tradiciones, grandes aportes en nuestra historia como nación, que hacen a lo mejor de nuestra identidad y que hoy se pretende echar por tierra, macerando conocimientos, planteándolos como facilismos, pero que en última instancia reducen hasta el hartazgo, hasta el fastidio, las obligaciones del Estado de llegar hasta el último rincón de la República, de cubrir a todas las generaciones en su derecho a tener una enseñanza y una enseñanza de contenido superior, que la prepare profesionalmente, técnicamente y humanamente
al conjunto de generaciones que están y por venir. No somos huérfanos, no somos huérfanos de ideas. El pueblo uruguayo no es un pueblo huérfano de ideas. Hay historia vieja de los sindicatos, hay historia de la reunión popular, de los congresos del pueblo, hay historia institucional e historia social acumulada, donde se ha discutido amplia y largamente el tema educativo. Y vaya si esta generación de jóvenes que está en la calle mira con cariño esa historia, mira con admiración esa historia, y hoy defiende un punto de vista democrático, a pesar de que a veces los ninguneadores de siempre, los conservadores de siempre, traten de reducir, de caricaturizar, de desvirtuar la opinión de la juventud. Les molesta la juventud porque pone en cuestión el statu quo, el estado de injusticia existente. No solamente en la enseñanza, que se expresa en la enseñanza porque es parte de la superestructura política de la sociedad, allí donde se libran con encono y agudeza los grandes debates ideológicos y políticos y filosóficos que provienen de la estructura, de la base material de este modelo injusto de país que tenemos, claramente expresado, claramente planteado en los últimos informes de AEU, cuando en medio de pandemia unos pocos amasaron miles de millones de dólares, mientras otros muchos eran despojados de sus pocos bienes. Cuando se achataba el salario real, cuando se achataba la jubilación, cuando se achataba hasta recortarla y dejarla como una expresión testimonial, la inversión en vivienda, cuando se recortaba el presupuesto de la salud y de la enseñanza. Utilizan lindas frases sacadas de contexto, utilizan documentos plagiados para presentar con ropajes nuevos viejas propuestas de antaño, pero a esa realidad de demagogia, de populismo de derecha, lo confronta la realidad cruda y concreta. ¿Cuántos liceos nuevos? ¿Cuántos cursos de UTU nuevos? Un salario de un docente universitario anda en los 17.000 pesos y poco. Puede ser que en este mundo donde el conocimiento juega un papel fundamental y gravitante, puede ser que el salario de un docente ande orillando los 20.000 pesos y que tengan el tupé de hablar de reforma en la enseñanza, de elevación de la misma. Es mentira como han mentido en tantas cosas. La política se la debe juzgar por los hechos, por lo que se expresa en la realidad, no en los discursos, por lo que vive el pueblo, por lo que vive el trabajador, por lo que vive el humilde, no por el discurso que haga el político de turno.
Hablemos de inversión, hablemos de participación. ¿Por qué molesta la voz de los estudiantes, de los docentes, de los funcionarios? Históricamente, con salarios ajustados, muchas veces, como lo ha denunciado ATES. Acá la discusión no puede mirarse solo desde una óptica economicista, no se puede mirar solo contando monedas, discutiendo economías. Acá la discusión se debe elevar y la lucha la eleva. Dime qué proyecto de país quieres y te diré qué proyecto de enseñanza. Y la lucha histórica del pueblo fue por un país productivo con justicia social. No por ayornar el sistema educativo a la demanda del paraíso fiscal, de la plaza financiera y de los grandes monopolios. Ahora mismo, por estas horas, se está discutiendo el proyecto de rendición de cuentas en el Parlamento. Por estas horas se está definiendo lo que va a ser el presupuesto del Estado para los próximos 2 o 3 años. Porque incluso el nuevo gobierno, en el primer año de gestión, está condicionado por lo que se vota en la rendición de cuentas. ¿Y cuál es la realidad? En esos aspectos, la rendición de cuentas, al igual que el presupuesto del 2020, marca las claras una política de ajuste, de recorte de las políticas sociales y económico-productivas. Vinieron con un montón de promesas. ¿Y qué ha sido de esas promesas?
¿Qué ha sido de esas promesas? La de la transparencia con el amigo Astesiano en el piso cuarto de Torre Ejecutiva se fue lejos por ser bien hablado y no ordinario. Bastante lejos se fue esa promesa de la transparencia. Con conocimiento público que circula en los medios de prensa. Fácil, la denuncia del 2020, 2021. Pero hablemos de las otras promesas. Las promesas del desenvolvimiento económico. No hay que confundir el desenvolvimiento económico de una clase, de una minoría, con el desenvolvimiento económico de todo el pueblo. No se puede confundir el desenvolvimiento económico de unos pocos con el desenvolvimiento económico de la mayoría. Y eso es lo que debe determinar un presupuesto. Eso es lo que debería evaluar una rendición de cuentas. ¿Dónde están las fortalezas? ¿Dónde están las debilidades? ¿Dónde están las insuficiencias? Y tener una política correctora. Pero acá las políticas de fondo, cuando se presentó el presupuesto, ya se conocían. Y la política que se está plasmando en esta rendición de cuentas simplemente es continuidad de la misma. Tanto que se señaló la quietud, la falta de dinamismo, tanto que se criticó toda la gestión del periodo anterior de gobierno. ¿Por qué no explican? ¿Por qué no fundamentan? ¿Por qué defienden? El hecho de que, primero, el recorte brutal de los primeros 2 años, en medio de pandemia, cuando, más allá de la adversidad y la dificultad seria, nunca se cayó nada, porque la política de apertura de mercado fue seria, porque los intereses que hay hoy en el mundo con respecto al desarrollo propio y al desarrollo de los demás por parte de determinados países va en una dirección, va en un sentido. Se sabe que economías grandes sufrirían como sufren cada vez que la economía mundial de los países emergentes se enlentece o se dificulta. Por eso, paradoja, China estuvo ahí sosteniendo permanentemente, en gran medida, la economía uruguaya, en medio de pandemia. ¿Qué justificaba el brutal recorte que hubo? Si los egresos tenían que ver con los ingresos, si como lo dice hasta hoy día el Instituto Uruguay 21, que estudia el tema de las exportaciones, va a un acumulado de un 30% en estos 9 meses. Estamos hablando de más de 10.000 millones de dólares, que seguramente van a ser iguales o van a superar las exportaciones de los otros 2 años. Entonces, si la economía, en función de la apertura de mercados que se hizo en el periodo anterior, en función de las necesidades en el mundo, no del imperialismo, sino de los sectores nuevos emergentes, se sostenían y como se sostienen, ¿por qué se apeló al terrorismo? Y se apeló al terrorismo
para no invertir. Se apeló al terrorismo para no distribuir. Se apeló al terrorismo viendo la perspectiva de un punto de vista de injusticia, riqueza para unos pocos y pobreza para la mayoría. Pero ni siquiera el terrorismo estuvo fundamentado en un salto al vacío que nunca estuvo en la realidad. Por otra parte, como sí lo conocimos en el 2002, un salto al vacío que era pronosticable en función de aquellas brutales políticas aperturistas, desreguladoras y que apostaban por completo al capital especulativo. Pero bueno, lo cierto es que hubo recorte y se le quitaron 80 millones de dólares a la enseñanza. Y se le quitaron 333 millones de dólares a las políticas fundamentalmente sociales. Pero también sociales productivas. Porque todos sabemos que la política de vivienda, aparte de resolver el derecho al techo, genera fuente de trabajo, dinamiza la economía. O el brutal recorte salarial, que a su vez llevó al achatamiento de las jubilaciones. Medidas reaccionarias si las hay. Porque constriñeron y comprimieron el mercado interno. Mucho pequeño y mediano comercio trabajó en la pandemia, sí, y grandes también, seguramente alentados por el terror. Hoy nos dicen que tienen más dificultades que ayer. Paradoja. Ustedes saben que mantenemos una política fluida de relacionamiento, no solo con los sectores de trabajadores, sino también con los sectores de capas medias de nuestra sociedad. Algunas con mayor y menor nivel adquisitivo. Pero importa su lugar y cómo perciben el desarrollo de la economía. Es paradójico que nos estén diciendo que tienen más dificultades hoy que ayer en pandemia. Pero bueno, hoy se explica en una política que ha derribado el salario real, que lo ha mandado a las catacumbas. Igual que se ha ensañado con las jubilaciones. Se ahorró con los jubilados, muchísimo se ahorró con los jubilados. Se ajustó con los jubilados. Y bueno, decíamos, ¿qué va a ser lo nuevo para estos 2 o 3 años? ¿Qué va a ser lo nuevo cuando la plata que se reasigna está muy por debajo de la plata que se recortó al inicio de gestión? Y que en los hechos significa que se está trabajando con el 70% de lo que se trabajó en el periodo de Tabaré, en el periodo de la última administración. ¿Qué de nuevo va a surgir? Si es mucho menor lo presupuestado al momento de todas las promesas que sobrevinieron en campaña detrás de ese discurso populista de derecha. Seguramente, lamentablemente, porque no podemos mentirnos, es poca la realidad nueva que puede sobrevenir. Capaz, mucha demagogia, mucha política parcelada, privilegiando algún sector, mientras la gran mayoría sufre el ajuste. Política favoreciendo donde pueden haber algunos votos. Aunque a la larga incluso ese pueblo
al no levantarse la economía general, al haberse resentido la cobertura de los derechos generales, a la larga ese pueblo, privilegiado temporalmente, entre comillas privilegiado, porque ¿quién puede estar muy privilegiado en una situación de ahogo? ¿Qué puede hacer? Unos pocos cientos de pesos expresados en material o en dinero, como lo vimos durante pandemia, sin resolver las cuestiones de fondo. Pero bueno, a la larga ese pueblo también sufre. El no desarrollo de políticas estratégicas que apunten a revitalizar la economía y a desenvolver una política social a la altura. Así que la actual rendición de cuentas está votando en el mejor caso un 70% del presupuesto con el cual trabajó la administración anterior, después de 2 años de duro recorte. En buen romance, mucho de ese dinero va a tapar pozos. Ahora, con la educación es peor, porque seguramente no ronda el 70%, sino apenas el 50% de lo que se le había quitado. Y en algunos casos, como en el caso de la universidad, nada. Ajuste cero. Incluso se le quita al no encontrar alternativas a lo que se le recorta por concepto del Fondo de Solidaridad. Por eso, la justicia, la lucha de docentes, de funcionarios y de estudiantes, tanto en el plano del derecho a discutir la política educativa necesaria para construir un país soberano, autodeterminado y con pleno desarrollo de las fuerzas productivas, justamente integrado, porque está demostrado que se puede guardar soberanía, que se puede ir en un camino de autodeterminación y al mismo tiempo estar integrado al mundo. ¿Cuántos mercados se abrieron en este periodo? Ninguno. ¿Cuántos mercados se abrieron en el periodo anterior? Un montón. Señal de que se puede guardar una política de justicia por un lado y al mismo tiempo de integración sana al mundo o de relación con criterios de integración, de complementación productiva, cultural, basada en el respeto mutuo, en la reciprocidad. Hoy se vuelve a plantear por parte de algunos dirigentes y particularmente el Partido Colorado, bueno, hay política, hay recursos para la enseñanza, recursos de los organismos internacionales, si es una política condicionada a las pretensiones de reforma que ellos sostienen. Donde sabemos que un proyecto soberano de enseñanza debe contar con dinero genuino, de renta general y no condicionado. Y de eso acá ni hablamos. Pero dicen que es un excelente proyecto.
Proyectos que no están basados en la libertad de pensamiento, de trabajo y de ejecución, sabemos cómo terminan. En mayor dependencia y en mayor esclavización de la intelectualidad, de la investigación, de la docencia y del trabajo en sí. Se precariza la educación pública. No hay forma de tapar eso. Se alienta su dependencia económica, social y política, con un pleno avance del poder político sobre su gestión, sobre las opiniones y los cambios que hacen a su estructura. Por eso, de alguna manera, la antesala de esto fue la LUC. De alguna manera no, claramente fue la LUC. Dando mayor intervención en los privados y trasladando al seno, al interior de la enseñanza, una concepción gerencial en el tratamiento de sus problemas. Direcciones unipersonales que ya vemos en el caso de la Cerro y las declaraciones que hacen sobre la libertad o no de los gurises a ejercer sus medidas de lucha y esa coerción de corte fascistoide. Ya vemos la pata de la sota para dónde va, para dónde apunta. ¿Por qué fueron esos cambios? La ejecutividad en este caso ha significado y significa mayor represión, terrorismo, tanto hacia los estudiantes como hacia los docentes. En el caso de los docentes no solamente tiene que ver con los cambios estructurales que trajo la LUC, sino con la clara persecución política, con la clara caza de bruja que se ha practicado desde antes de asumir este gobierno, asumiendo este gobierno y hoy día contra FENAPE. Un claro ataque a la libertad sindical. Para llevar adelante este proceso de sometimiento de la enseñanza al modelo bancario, al modelo de los grandes monopolios, necesitan destrozar o limitar en gran medida el accionar de los sindicatos y de los gremios estudiantiles. Y eso hoy, a la luz de los hechos, ¿quién en su sano juicio lo puede negar? En su sano juicio, desde una mirada popular, ¿no? Así que la enseñanza está en un punto de inflexión histórica. Se expresan en ella todas las contradicciones del sistema, del modelo. Y si ayer la discusión en lo inmediato estaba planteado hacia adelante,
en mantener una política de crecimiento, ampliación, de desarrollo, de calificación. Es decir, si ayer la lucha estaba planteada en ofensiva, a veces mal discutida, o un análisis bastante sesgado, reducidor. Pero bueno, si ayer la lucha estaba planteada en esos términos, hoy está planteada la defensiva. Seguro que para el pueblo que tiene una larga historia en su lucha por un modelo de sociedad más justo, como lo dijera, como lo definiera el flaco Citarrosa, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Seguro que tiene enormes reservas para analizar la situación y pararse con una perspectiva de desenvolvimiento y de resumen de esta histórica lucha, a la que hay que encontrarle la salida que nos lleve a la mayor conciencia posible, a la mayor unidad posible, a la mayor organización y a la profundización de la elaboración con respeto al sistema educativo y de enseñanza necesario. Pero, a ver, importa la lucha también en el momento que se da. No satanizarla, no demonizarla, comprenderla, evaluarla, ayudarla. El pueblo le enseña al pueblo. La revolución aprende de la revolución. El pueblo aprende del pueblo. Dicen, los mejores momentos han surgido del desasosiego. Hay que ver qué había en esos momentos de desasosiego. Por lo general en la historia del pueblo, grandes momentos fueron el fruto de las más grandes luchas. Por algo ella se expresa. Y en la vieja dialéctica de quietud o blanquismo, hay una historia de un movimiento obrero y de un pueblo maduro, que no las conoció todas, pero conoció mucho. Y hoy continúa la lucha de la LUC por otras formas. Hoy continúa la movilización popular por otros caminos, frente a un proyecto que vino a quitar derecho, que vino a desmantelar el Estado y que vino a avanzar en las viejas aspiraciones oligarcas y proimperiales de un Estado sumiso e inexistente.
los nuevos modos que impone la relación de fuerza, las graduaciones políticas no pueden obnubilar, no pueden sesgar el análisis de las cuestiones de fondo, de las cuestiones de contenido que están planteadas. Porque cuando está planteada una lucha de esta naturaleza, de la profundidad y de la amplitud, de una lucha como la que vivimos, del carácter de la lucha que vivimos, convocar a bajar la guardia, convocar a desmovilizar. Y no me refiero a las medidas que se adopten, porque en eso pueden haber diferentes opiniones. Nos referimos a la desmovilización como concesión, a desencillar hasta que aclare. No parece que fuera muy recomendable. La democracia es eso. Esto es democracia, pa. La democracia es esto. Litigio y síntesis. La democracia es esto. Litigio y síntesis con método adecuado. La prolijidad de lo que ha sido esta movilización docente y estudiantil a lo largo de todas estas semanas. Algo a destacar. Expresan la madurez de nuestro pueblo y del movimiento popular. Hay que convocar a la discusión general, desembarcar en un Congreso del Pueblo o un encuentro nacional por soluciones donde esté la opinión de los estudiantes, de los docentes, la opinión del conjunto de los colectivos sobre el necesario sistema educativo, la crítica a esta reforma, la evaluación de la lucha y la perspectiva de la misma. No hay callejones sin salida, y vaya si en estas últimas décadas hemos comprobado en más de una oportunidad que esta minoría no es invencible.
No sé si algún compañero o compañera puede poner si la transmisión está llegando bien. Acá estamos, queridos compañeros, queridas compañeras, inmensa movilización, multitudinaria movilización de los diferentes sectores de la enseñanza y del pueblo en general hoy, marchando por Avenida Libertador hacia el Palacio Legislativo. La verdad, con toda su insuficiencia y dificultades, pero es motivo de discusión y no puede ser resuelto al grito. La famosa, entre comillas, transformación educativa, que a la fecha no es más que ajuste, por lo que se comprueba en la práctica. Debe ser motivo de debate los métodos
aunque los métodos ya hablan de por sí, ¿verdad? Algunos sectores, entre el proyecto popular y lo que es el proyecto viejo de los monopolios, de maceración de nuestros conocimientos, como nación, como Estado, entre lo que es la elaboración política histórica, los grandes aportes de grandes personalidades a lo largo y ancho de la historia, tanto en el magisterio como en el profesorado, como a nivel universitario. La verdad, nos quisieron convencer en un momento de crecimiento de que teníamos el peor sistema. Y la propuesta de ellos, ¿a dónde apunta? No degrada, no precariza, no desmantela la educación. ¿Por qué se suman algunos sectores al grito de la oligarquía de desmantelar nuestra enseñanza pública? ¿Por qué se suman algunos sectores a demonizar docentes, estudiantes? ¿Qué le ven de positivo en eso? ¿Quién gana, quién pierde con una transformación educativa, entre comillas, de ajuste, de recorte, de achatamiento de los grados de conocimiento con lo que nuestra juventud egresaría del sistema? ¿Quién gana, quién pierde con 600 profesores menos o muchos más, con miles de horas menos dedicadas a la docencia, con recorte de presupuesto en vez de inversión? ¿Cómo se puede sostener un planteo de injusticia a esa naturaleza? ¿Qué clase se defiende? ¿El pobre defiende al pobre o sirve al rico inconscientemente? Vale la pena hacer un alto, una pausa, buscar la reflexión. Algunos buscan renombre, buscan mérito, avanzar en sus carreras. ¿Qué hay de mérito? ¿Qué hay de avance y de progreso? ¿Qué hay de dignidad? ¿Usted qué dice, Robert Silva? ¿Qué dicen aquellos que presentaban grandes ideas como cosa remozada para servir a los viejos proyectos pro-monopólicos, pro-imperiales? Hoy es un momento para la unidad. La historia de América Latina está demostrando hoy que necesita la unidad. No se le puede reclamar mejores condiciones a los monopolios. No se le puede reclamar que dejen lo que corresponde a los monopolios si hay división popular. Muchos hablan del modelo chino. Tratan de tomar distancia de sus ideas, pero hablan del modelo chino desde el punto de vista económico. Vaya si le impuso China condiciones a los monopolios para avanzar desde el punto de vista técnico, al punto de vista económico. Hay que pensar
en la unidad de nuestra nación y pensar en la unidad de las naciones latinoamericanas como un camino de progreso y de avance. Que no vengan a reducir nuestras cabezas en función del grito, donde siempre a unos pocos le va mejor y a la gran mayoría nos va peor. Que la frustración, que el nihilismo, que el estado de ánimo de mal pasar que a veces surge fruto de la adversidad y de las condiciones creadas a capricho de una minoría y del poder del gran capital financiero, no nos haga perder de vista la necesidad de modificar la realidad, la necesidad de construir unidad de pueblo. Para poder cambiar. Y mucho menos de abandonar proyectos justos. Proyectos que son una última palabra. No, nadie dice eso. Hay que enriquecerlos, hay que profundizarlos a partir del debate y de la lectura de la realidad, de lo que indica el proceso de la experiencia. O cuando, por ejemplo, se introdujo la ceibalita, no hubo gran discusión sobre su conveniencia o no. ¿Y qué dice la realidad? Desde el punto de vista de apelar a los elementos técnicos para el trabajo pedagógico o de inculcación de nuevos conocimientos. Nadie dice al revés, se debe debatir y se debe enriquecer, pero hay que tener claro de qué contenidos hablamos cuando hablamos de reforma, porque se puede hablar mucho de reforma y no por gritar reforma, tiene contenidos progresistas, contenidos democráticos, contenidos avanzados y mucho menos contenidos revolucionarios. Capaz que lo que tiene son muchos contenidos reaccionarios y que van a contrapelo de los intereses populares, como nosotros claramente creemos que es el caso. $140.000 estudiantes en la universidad, 20.000 y pico de gurises más. Y la asignación de recursos no existe. Eso habla el proyecto que se defiende, el proyecto que esconde esta reforma.
Y sí, eh, acá la carga de conocimiento, el escolasticismo, el dogmatismo, darle color, como dicen los gurises, siempre ha sido un problema. La propia burocracia, la forma organizativa en el tiempo cuando pierde los contenidos, siempre ha sido un problema. Por eso Guevara decía, revolución que no se profundice es revolución que regrese. Y más allá del socialismo, quisiera quedarme con el concepto desde el punto de vista general, desde el punto de vista de la convocatoria al pensamiento. Seguramente, a lo largo del tiempo, en la enseñanza, donde más de una oportunidad, para empezar tuvimos 12 años de fascismo, donde la enseñanza fue claramente intervenida. Lo que fue antes, en el proceso anterior, la ley Sanguinetti, instrumentada en el marco de lo que fue el autoritarismo pachequista. Seguramente las secuelas de hechos que hubo, el grado de compromiso de las distintas personalidades, no dejaron de mellar el sistema educativo. Ahora, 1000 veces aquella educación de profundo conocimiento, de profunda elevación, de profunda formación, frente a un planteo de instrucción elemental para generar un proceso de mano de obra barata, funcional a los grandes monopolios y al capital financiero. Nos quedamos 1000 veces. Lo que no quiere decir que nos quedamos con un concepto estático, ¿verdad? Por eso, a veces los reaccionarios nos tratan a los comunistas apátrida, cuando la reacción lo que hace es hacer sucumbir nuestras mejores tradiciones de soberanía, de desarrollo, de autodeterminación, es decir, todos los elementos avanzados desde el punto de vista cultural que nos puedan ayudar a abreviar etapas, a facilitar cambios profundos, a fortalecernos desde el punto de vista de la aspiración del proyecto de país que necesitamos, un proyecto integrado, unido, productivo, con pleno desarrollo de la justicia social y con una perspectiva de desenvolver a partir de los conocimientos soberanos, con una perspectiva de explotar mejor y en base a un proyecto sustentable nuestros recursos naturales. ¿Cómo no pensar entonces en el aporte de cuánta personalidad histórica hubo desde la época del florecimiento de la democracia en sus orígenes o de sus empujes, frente al terrateniente, frente al autoritarismo o al militarismo que tanto conoció este país? Y no me refiero a la figura del militar, que eso es otra discusión. Me refiero a los periodos de dictaduras que se conocieron o de gran autoritarismo basado en el poder o de la utilización del ejército como tal. Pero bueno, cuánta personalidad aportado aquello que se conoce como la uruguayés, que no la concebimos dentro de un nacionalismo estrecho o chauvinista, es decir, lindante con un orgullo cuasi fascista frente a otros pueblos, sino como un nacionalismo que parte de la defensa de eso, de lo que somos, de nuestras tradiciones y de nuestras perspectivas a la hora de la integración, porque nos vamos a integrar pero defendiendo eso, lo que somos, de dónde provenimos, de lo que hemos aprendido como pueblo a lo largo de la historia. Por eso reivindicamos a Artigas, y no somos los únicos que reivindicamos a Artigas, porque por algo fue el protector de los pueblos libres, y no era solo la banda oriental la que formaba parte de esos pueblos libres. Así que, oh paradoja la historia, algunos reaccionarios nos tratan de apátrida, cuando hoy defender
Esas mejores tradiciones culturales son banderas del pueblo, son banderas de los trabajadores, son banderas de los estudiantes. ¿No será que se está equivocado pensar que se le hace un bien a la patria, cercenándonos la posibilidad de tener investigaciones independientes, de tener investigaciones soberanas, de tener construcción de soberanía, es decir, producción de conocimiento, inculcación de conocimiento que nos lleve al mejor desarrollo y a la mejor explotación de nuestra tierra, de nuestro mar, al desenvolvimiento de nuestra industria o de nuestras posibilidades económicas? ¿No será que va contra la patria esa actitud de hacerle amén a todo planteo que provenga del poder establecido?
Ah, no podemos. Cuando hay música no podemos estar siempre. Ahí está, queridos compañeros, compañeras, lectores de Diario Liberarse. Pueden ver, el pueblo salió a la calle hoy en defensa de la enseñanza pública. Enorme movilización, multitudinaria movilización en el marco de la huelga docente de secundaria, FUTU, también de la universidad, en la lucha por recursos, por presupuesto, en rechazo a esta reforma educativa de terror.
de ajuste, de recorte de saberes y de recursos. O 8% de recorte salarial para los docentes significó el inicio de este periodo de gobierno. Todo eso en medio de pandemia. Hoy el preacuerdo anda en la devolución del 6%. Así que, más allá de la lucha y el logro en cuanto al amortiguamiento de la caída, de la profunda caída del salario, no solamente a través de la modalidad concreta, sino de otras, como la suspensión o la quita de la reunión de las clases de apoyo, de los grupos de intercambio de apoyo que se hacían los sábados. Hay una clara reducción del poder adquisitivo docente. Eso sumado a la pérdida de la fuente de trabajo, que significa la reducción de horas. Lo que lleva a la pauperización. Ya conocimos esta situación. Al multiempleo, a la precariedad, al no poder dedicarse como se debe a la profesión que demanda estudio, preparación constante. Y que es claro, ¿no? En el caso de la universidad, con esos salarios que se están hablando, que está denunciando ADUR, las cifras que están percibiendo los primeros, los segundos grados y otros también. 20.000 pesitas. ¿Andás bien? Sí. Venía allá, cuidado. La gran pulseada, pero que determina la lucha frente a un empuje reaccionario como no se veía desde los 90, con respecto a la educación y el planteo de mercantilización de la misma. Su sometimiento a los designios del mercado. Una cosa, una universidad empapada, una enseñanza empapada y de cara al país. Y otra cosa, el desmantelamiento de la enseñanza pública y su concesión soberana, su rol, su papel de ente testigo en la formación de conocimiento y su inculcación en las nuevas generaciones. Eso está en tela de juicio.
Falso que no hubo ampliación a la hora de cubrir necesidades. Se ve claro en la extensión del país que falta sí, y sobre todo plata, dinero, que se negó o se ninguneó desde siempre. Y que hoy, por ejemplo, la inversión que se hizo explota en la cara del país. Cuando dan testimonio de ello, la movilización heroica e histórica de los estudiantes de formación docente, que lograron que esta rendición de cuentas no pasara desapercibida, sin pena ni gloria. Trae pena y hay conciencia. La gloria de los estudiantes, de los docentes, del pueblo que lucha y que defiende la educación pública. El pueblo se ha enterado de esta rendición de cuentas, ajuste, de recorte de derechos, mezquina a la hora de otorgar los recursos necesarios para reactivar económica y promover las políticas sociales. Por esa lucha que han protagonizado cientos de jóvenes y los trabajadores a lo largo y ancho de este periodo. Nuestra solidaridad con ellos. Y hacen de nuevo volver a brillar la consigna de obreros y estudiantes unidos y adelante. No cabe un alfiler en la plaza 1 de Mayo y sigue llegando pueblo. Se debate una rendición de cuentas de espalda a los intereses del pueblo, que pretende avanzar en un modelo de ajuste. La vida probó que no es el único modelo posible. El modelo del paraíso fiscal y de la plaza financiera, del recorte de las políticas productivas, del recorte de las políticas sociales, de cuidados, sanitaria, educativa, no es el único posible. Esta no es una lucha al cohete como presentan algunas de las cosas. Es una lucha por otra perspectiva. Dice Borón, refrescando otros pensamientos. Para lograrlo verdaderamente posible, hay que luchar por lo imposible. Para lograr alcanzar lo que puede rendir de verdad la realidad, hay que luchar por lo imposible, hay que luchar. Con método justo, con la cabeza fría y el corazón caliente, pero hay que luchar. Falso el maximalismo que plantea la dicotomía entre la lucha y la no lucha.
Era imposible pensar que el movimiento universitario ganara las calles en defensa de la universidad. Difíciles condiciones tenía. Sin embargo, acá está. Floreciendo con las nuevas generaciones y los nuevos centros, reorganizándose, defendiendo la universidad de toda la vida, pero aparte ampliada, acrecentada. Basta pararse frente a la Facultad de Bellas Artes, que ya no es solo de Bellas Artes como se la conocía, con música y otros, o danza, sino que es otra facultad. Para empezar, ¿qué facultad? Remozada, ampliada, hay que ver la cantidad de docentes jóvenes y no tan jóvenes, y la juventud que hay ahí ahora, refrescando 18 de julio. Eso habla de la construcción de otro Uruguay posible, y que le tira al rostro la realidad de aquellos que querían liquidar a los nuevos bachilleratos de artes. Poco rentable y útil para el gran capital, pero que refresca y fortalece el espíritu y la cultura de nuestro país, de nuestra nación, y desarrolla la destreza de nuestra juventud. Pero bueno, depende de qué clase te pares, de qué lugar te pares. Y a veces no necesariamente. Con tener un poco de humanidad, de buena humanidad, basta. Y yo no pude ir, pero... Bueno, compañeros, esperemos que vamos a tratar de reservar batería para la transmisión del oratorio. Ahora continuamos la transmisión. Gracias por estar ahí.